Bueno, vamos allá con una temática importante que tiene que ver sobre todo en adicciones. Es muy importante porque se genera estrés, se genera ansiedad en cualquier adicción, sea a sustancias o sea a comportamientos adictivos. Una de las claves o de los temas más importantes, digamos, por llamarlo así, consiste en la ansiedad y el estrés. Es decir, si veis, pongo esta fotografía de alguien vapeando o fumando, porque normalmente se suele decir o creer que el tabaco o el vapeo calma la ansiedad, y aunque parezca esa sensación para el adicto de calma de esa ansiedad, es todo lo contrario, porque la nicotina es una droga psicoactiva. No es una droga relajante, no es una benzodiazepina, al revés, ¿no? Entonces, pero se ha asociado esta imagen, ¿verdad? Esta imagen a calmar la ansiedad y el estrés. Vamos a verlo, pero desde el punto de vista de la adicción, porque la ansiedad y el estrés es algo que se genera en nuestra vida desde el punto de vista psicológico, tiene su tratamiento y tiene su cuestión, pero dentro del campo de las adicciones, ¿de acuerdo? Dentro del campo de las adicciones vamos a ver la ansiedad y el estrés, ¿de acuerdo? Pero, repito, insisto, asociado a la adicción. Toda adicción, por definición, generará ansiedad y generará estrés. Pero vamos a ver en qué sentido abordar la ansiedad. La ansiedad, que además la vamos a enfocar como un elemento de ayuda. La ansiedad puede ayudarnos, ¿sí? Vale, entonces, la ansiedad como amiga es algo nuevo para el adicto, es algo nuevo en la adicción. El sujeto adicto tiene que entender que la ansiedad va a ser su aliada en un principio. Una determinada nivel de ansiedad es muy positivo. Si no lo tenemos, nos relajamos y caemos con facilidad. Si lo tenemos en exceso, nos angustiamos. La clave está en aprender a relajarnos y en respirar. Las técnicas de respiración que se utilizan mucho son maravillosas para calmarnos, pero el adicto que no lo sabe esto, como está sufriendo, como estamos sufriendo tanto, en cuanto aparecen episodios de ansiedad por querer consumir, por no poder dejarlo, por seguir consumiendo, por lo que ha pasado al consumir, etcétera, etcétera, pues claro, nos produce un malestar y nos ponemos muy nerviosos. Entonces, el nivel de ansiedad es sumamente importante. La resiliencia, la capacidad de volver, ¿no?, de recuperarse, la capacidad de lucha, es fundamental a la hora de identificar el nivel de ansiedad que nos produce una situación como la adicción, o nos produce sencillamente dentro de cada minuto de nuestra vida. Cualquier elemento puede producirse, ¿de acuerdo? Puede producir un nivel de ansiedad tremendo. Entonces, la ansiedad agudiza los sentidos, el temor a la ansiedad los paraliza. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo en sustancias, opiáceos y como la morfina o la heroína y depresores como el alcohol, la ansiedad es muy grande, sobre todo lo que llaman síndrome de abstinencia, y da mucho miedo, y hemos hecho muchas películas y el yonki lo pasa fatal. Entonces, pero realmente el nivel de ansiedad va a pasar en todas las drogas, y en comportamientos adictivos como el móvil, la nomofobia, como el encender rápidamente internet, también tenemos que aprender a relajarnos, tenemos que saber que cierto nivel de ansiedad es bueno, y a partir de ahí ya se genera algo extra que no es, digamos, una ayuda en la adicción, no es una adicción, una ansiedad como aliada, ¿de acuerdo? Entonces, en la ansiedad como aliada, identifiquemos el qué, identifiquemos lo que nos produce esa ansiedad. ¿Es normal? ¿No es normal? Observemos la somatización, es decir, lo que le ocurre a nuestro cuerpo. Sudamos, la presión cardíaca aumenta, la presión arterial que aumenta, las manos están sudorosas. ¿Qué hacemos ante esta situación? Razonamos las propuestas, ¿de acuerdo? Bueno, pues me voy ahora mismo a correr, o ahora mismo llamo a alguien, o ahora mismo lloro. Y tenemos preparado de antemano un listado de alternativas a esta situación.
Y por supuesto tenemos derecho a equivocarnos. A veces la ansiedad se produce por una equivocación. No quería consumir y he consumido. No quería no quería jugar y he jugado. No quería beber y he bebido. Eso ha generado ansiedad, porque todos nos podemos equivocar. En el campo de la adicción, manejar la ansiedad y el estrés puede sin duda ayudarnos muchísimo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre esa ansiedad y el estrés? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿De acuerdo? El estrés, sin estrés, la vida no tendría sentido. ¿De acuerdo? Necesitamos estar activos y sobre todo en una adicción que estamos apagados. Lo que ocurre que el estrés y la ansiedad en una adicción está dirigida, encauzada, encaminada a un objetivo, ¿no? En el caso de sustancias, a esa sustancia y todo lo que la rodea. En el caso de un comportamiento adictivo, lo que significa ese comportamiento adictivo. Pero el estrés para la vida, para desarrollarnos en la vida, en cada día de la vida, es fundamental. Por eso programar las actividades y considerar el determinado nivel de ansiedad y determinado nivel de estrés. La vida va a ser lo que tú haces de ella. Evidentemente hay episodios que no podemos controlar. Otros sí, y ver la diferencia. Pero somos arquitectos en cierto modo del destino. Nosotros podemos construirnos un organigrama, y sobre todo en una adicción, e ir viajando por ensayo-error o incluso superación. Mirad, para eso algunas pinceladas que nos van a ayudar en el campo de la adicción. El yo espejo es una teoría psicológica. Lo que los demás piensan de mí me afecta. Yo creo que todos, en cierto modo, nos molesta que piensen mal. Algunos lo llevan mejor que otros, pero a todos nos gusta que piensen bien de nosotros y no nos gusta que nos dan una imagen equivocada de nosotros, nos revelamos. Pero ¿hasta qué punto vas a permitir que eso afecte tu vida? Sobre todo cargando una adicción, porque ya estamos estigmatizados, ya estamos señalados, ¿no? Entonces, claro, en el yo espejo nos vamos a ver reflejados en los demás, y los demás. Por eso es tan importante educar, y los demás no tienen una buena imagen de nosotros, o por lo menos durante mucho tiempo ha sido así. ¿Por qué es tan importante educar en adicciones y este proyecto? Y esto es que insisto tanto y que me encantaría encontrar apoyo en esto, porque al educar la imagen que se tiene del adicto y de la adicción, mejora todo. Otra pincelada muy importante son las ventanas de tu vida, las ventanas de los psicólogos Johari, las siglas de sus inventores. Como hay unas zonas que por supuesto el adicto y toda persona y todo ser humano tiene, que son como ventanas, pero que no están equilibradas. Por ejemplo, para que lo veamos, todo el mundo tiene o se maneja en relaciones sociales, en habilidades sociales, en estas zonas. Una zona de libre relación, una zona ciega, una zona oculta y una zona desconocida. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la zona de libre relación es una zona en la que, pues me relaciono, intercambio información laboral, pero no es de un calado emocional muy grande, es una información más bien superficial pero importante. Esta zona en la adicción y en el aislamiento se ha dañado. No quiero saber nada, yo quiero estar solo, pero no quiero estar solo conmigo de una manera voluntaria, que es bueno a veces, sino una manera impuesta. La adicción me lleva al consumo, a la recuperación, al consumo, a la recuperación. O el comportamiento adictivo, si no hay drogas, exactamente igual. Juego, me destruyo, me arrepiento. Juego, me destruyo, la culpa. Entonces la zona de libre relación, pues está deteriorada. No quiero, porque claro, que hará pensar de mí, no me apetece, estoy sucio, quiero recuperarme, etc. En cambio es una zona importante, es una zona en la que hay que trabajar para que el adicto recupere cuanto antes su vida. Por eso es importante no estigmatizar. Segunda zona, que lo decíamos, ¿verdad? La zona ciega. La zona ciega es una zona en la que el adicto está ciego, no ve, o la persona no ve lo que le está ocurriendo a lo mejor, pero los demás sí. Es decir,
Bueno, esto pasa a veces cuando no hay conciencia de enfermedad, sobre todo en el alcoholismo, no es tan grave, yo puedo controlarlo, todo esto son zonas ciegas, sí son zonas ciegas, ¿vale? Y los demás ven situaciones que la propia persona no es capaz de verla. En cambio, la zona oculta, perdonad, perdonad un momento, porque tenemos que continuar esto, pero claro, la zona oculta es en cambio al revés, ¿de acuerdo? La zona oculta es en cambio al revés. No, digamos, son capaces, los demás no saben lo que yo oculto, ¿de acuerdo? Los demás no ven lo que yo sí sé y estoy ocultando, es decir, es una zona solo propia del adicto, los demás no la ven. Y por último, esa zona desconocida es una zona en la que nadie sabe, ¿no? Ni los demás ni yo lo que va a pasar, qué ocurrirá, ¿no? Y tampoco sabíamos que íbamos a contraer una adicción. Dejad que voy a bajar un poco el móvil, ahí. Tampoco sabíamos que íbamos a tener una adicción, y ha ocurrido. Entonces esa zona desconocida también es muy importante manejarla, ¿de acuerdo? Bien, la fórmula entonces que podríamos utilizar, una fórmula de éxito. Mira, yo estoy un poco cansado, no sé vosotros, pero las redes están inundadas, si observamos, de buenos... no sé, gurús, coach, que hola amigos, que no soy tu amigo, pero parece que yo te voy a hacer que subas en Instagram, que no sé qué, que no sé cuántos. En fin, esto es algo novedoso, ¿no? Porque no hay fórmulas de éxito, ni esto es maravilloso. Bueno, que aumenten 5.000 suscriptores, no, ¿y por qué no 10.000? Es decir, no es una fórmula de éxito. Esto yo intento aportar, ayudar en lo que hemos vivido, lo hemos vivido. La fórmula del éxito supone que los conocimientos que adquiridos y las habilidades que cada uno tiene suman, pero la actitud con la que enfrentamos la enfermedad, lo que nos está pasando, la situación, multiplica. Esto es lo fundamental, y a partir de ahí desarrollar cada día de la vida, pero no es agradable. Ahora, ¿es posible la victoria? Por supuesto que sí. Volviendo entonces a nuestro tema del estrés y la ansiedad en la adicción, pues hay un montón de emociones y sentimientos que no son lo mismo. El sentimiento está un poquito más trabajado, la emoción es como la hoja de un árbol, viene y va. Pues ahí tenemos el resentimiento, el temor, el dolor, la depresión, el enojo, la vergüenza. En todas estas adicciones, si observamos bien, o sea, en todas las adicciones, en la adicción, todo que es un desajuste emocional, lo llamamos enfermedad emocional, bueno, en desarrollo, pues claro, todas las emociones han de ser cuidadosamente evaluadas, y la ansiedad y el estrés como emociones han de ser reutilizadas porque son muy positivas, no rechazadas, no tener miedo. Esto lo vemos con los objetivos que nos propongamos en nuestro programa, es decir, ¿qué es la ansiedad? Entenderla, es una respuesta del organismo, es necesaria, es nuestra amiga. 2, identificar su nivel, identificar la frecuencia con la que esto ocurre. Mira, es que es insoportable. Bueno, ¿vale? Pero tú haces mucho para que pase o no pase. Una crisis de ansiedad, no te vas a morir de una crisis de ansiedad. 3, formas en las que una persona puede manejar su ansiedad. Ahí estamos nosotros. Si no puedes, si no sabes, aprendemos, lo hacemos juntos, etcétera. ¿Vale? Para eso está la ayuda, para eso están los centros, los profesionales, para que tú o yo desarrollemos las habilidades que están ahí y los conocimientos y multipliquemos por la actitud nuestra recuperación y salir adelante. Y 4, podemos cambiar, ¿cómo? Cambiando el pensamiento, no cambiando la conducta directamente, sino sé, claro que no quiero drogarme, claro que no quiero volver a jugar, claro que no quiero masturbarme, pero al final acabo haciéndolo. Cambiemos el pensamiento. Mirad, Aristóteles, que además consumía drogas junto a Platón y Sócrates, decía: cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, para el propósito correcto y en la forma correcta, esto no es fácil. ¿Qué quiere decir Aristóteles con esto? Pues que no es una matemática.
por mucho que veas en internet o leas o digas, ¡oh, maravilloso! No es matemático nada en la vida, excepto las matemáticas. Entonces, no va a ser fácil, y a lo mejor me equivoco, y ¿qué ocurre? Que me enojo con la persona menos adecuada, y entonces se produce un enojo destructivo, que no lo soporto, y entonces acabo por iniciar todo el circuito de autorrecompensa, de autosabotaje, de victimismo, y entonces acabo consumiendo. Y todo empezó en un enojo, ¿vale? Pero es que el enojo no lo vas a evitar. Por eso el estrés, junto con la ansiedad, ambos debemos identificar la frecuencia con la que se produce, el momento en el que se produce, si es casi nunca, si es casi todo el tiempo. El estrés nos ayuda a trabajar en cierto nivel de estrés. Por ejemplo, en la adicción, el estrés social es todo el mundo está fumando un porro, pues yo fumo un porro. Es decir, eso es el estrés social, ¿vale? La ansiedad es el síntoma, es decir, lo que yo siento, ¿vale? Entonces, esto es importante, cierto nivel es importante. Si veis, ser positivo, guardar calma, bueno, ser divertido, todos estos consejos que eso sí que tenemos en internet para, bueno, eso es lo que llaman coaching, mindfulness, PNL, programación neurolingüística. Es decir, en definitiva, no es más que los valores del ser humano que Dios ha creado, y ahora lo veremos con la Biblia, porque este proyecto tiene que ver con el Evangelio. Entonces, finalmente, en el enojo, que es por poner un ejemplo, vemos que hay un estímulo y la respuesta es automática. Bueno, pues en la adicción, sobre todo esto, va a tener mucha importancia, porque estamos acostumbrados como adictos a resolver los problemas como adictos, y todo esto debe cambiar. Y debe cambiar cambiando el pensamiento. ¿Y qué beneficios tiene cambiar el pensamiento? Mirad, la Escritura, la Biblia, nos promete los pensamientos que Dios tiene, dice el profeta Jeremías, no son iguales a los de los seres humanos. Los conceptos de Dios no son iguales a los de seres humanos. ¿Qué es la justicia para un ser humano? ¿Qué es la misericordia para un ser humano? El cor cordis con la miseria del ser humano. Pero no es para Dios así. Pensamientos del Señor son pensamientos distintos, son pensamientos para vuestro bienestar. Esto dice la Escritura. Si nosotros realmente mejoramos la vida con un pensamiento así, en el que sabemos que nuestro Creador quiere nuestro bienestar, el estímulo y la respuesta vamos a tener un tiempo para pensar, para reemplazar. Mi vida no tiene sentido, soy un drogadicto, he desperdiciado el juego. No, necesitamos ayuda, estupendo, pero entre esa respuesta y la propuesta divina, yo tengo algo para ti, yo tengo un pensamiento de bienestar, de recuperación para ti. Por favor, cambia el pensamiento, y esto tiene un beneficio enorme. ¿Con qué reemplazarlo? ¿Con qué hábitos? Y ahí es donde entra nuestra maravillosa Escritura, ¿no? Bueno, pues con ser mejor, con un trabajo, con una pareja, pero todo esto a lo mejor no está. Nosotros introducimos algo muy importante, y es el valor del ser humano en la Escritura. Lo que el Señor, lo que para nosotros nuestro Creador, Dios, sin tergiversarlo con denominaciones ni conceptos, ¿vale? Lo que dice la Biblia puramente, libremente, la Biblia dice, te quiero y voy a rescatarte si tú quieres. Así que reemplazarlo con esto es fundamental. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué hábitos van a mejorar en la vida? Buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas palabras, buena conducta. Pero esto a niveles insospechados para el adicto y para cualquier persona, pero para el adicto más, porque va a empezar a decir, oye, hasta mi lenguaje va a cambiar, mi forma de vestir va a cambiar. ¿En base a qué? A ese Dios que me quiere y que quiere ayudarme. Y entonces se pone en marcha la Escritura y la profesionalidad. Nosotros somos profesionales, pero sobre todo somos creyentes y vemos que funciona. Entonces todo ha cambiado. La alternativa es total, el cambio es total. No introducimos un elemento como el trabajo, que nos puede volver a fallar. Eso llegará. Si lo introducimos, buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir y nosotros vamos a intentar llevarlo adelante. Es decir, en lo que transform fear into action, es decir, transformar el miedo en acción. La ansiedad, digamos, en una actitud, en una productividad. Ese corazón
y ese cerebro, mi corazón luchaba contra mi cerebro, digo en mis libros, por el consumo o por el comportamiento adictivo. Todo esto pueden hacer las paces, pueden intentar ir de la mano en la medida de lo posible. Por eso el estrés y la relajación son incompatibles. Tenemos que aprender a manejar el estrés relajándonos, aprender a relajarnos ¿cómo? Con técnicas. Y ahí es donde hay miles de técnicas, con músicas, con sonidos de la naturaleza, miles de técnicas, pero sobre todo tendrá sentido cuando hayamos descubierto la base, el porqué, cuando hayamos visto la causa de nuestros problemas, no las consecuencias, cuando deseemos realmente vivir junto a ese Dios. ¿Vale? Esto es lo que nos produce una calma inmensa. Si veis, por poner un ejemplo, la carga del pecado de este misionero por lo que había hecho, por las muertes que había ocasionado, cuando se libera de esas cargas, la paz que siente, y en esa perfecta música tan conocida, produce mucha calma. Es decir, al final, por favor, en este módulo hemos intentado que la ansiedad y el estrés sean un elemento importante dentro del programa de recuperación de la adicción. Vas a sentir ansiedad, vas a vivir el estrés de otra manera, vamos a confiar que realmente nuestro buen Dios tiene un propósito para nuestra vida. A pesar de habernos equivocado una y mil veces, vamos a salir adelante. Esto es lo que proponemos en diferentes temas, ¿de acuerdo? Nos vemos en la siguiente. Por favor, si te gusta, si te parece interesante, promociona esto. Esto no tiene un interés económico, tiene un interés emocional, tiene un interés de ayuda, de educación. Veis que en la teoría del yo espejo vemos que los demás, estos que no tienen problemas con adicciones, estos que dicen que hemos sido unos irresponsables, tienen una labor educativa y no lo saben. Entonces, nuestro sueño es que todo cambie, que se rompan estigmas respecto a la adicción, que ha sido un desajuste emocional en desarrollo crónico progresivo y que el cerebro ha reaprendido como si fuera un idioma y que no hay que estigmatizar porque le puede pasar a cualquiera. Nos vemos en el siguiente tema.